Quiero que mueran. Su voz era poco más que un susurro en el aire inmóvil. Ya no había lágrimas, pero las huellas seguían allí, reflejándose en su piel a la luz de la luna. La sangre se había secado en sus labios hinchados. Debería haberla detenido. Lo pensé en ese momento y lo pienso ahora. Así fue como empezó. Era la noche de mi 10º cumpleaños, el 9 de julio de 1991. Los últimos invitados a la fiesta se marchaban, familiares y amigos. Yo me había despedido y me había colado en el jardín trasero para jugar con mi nuevo balón de fútbol. Vivíamos cerca de la costa, así que el sabor a sal se sentía en el aire y la brisa del agua cortaba el calor. En el segundo piso, mi hermano pequeño jugaba con el computador. Abajo, mis padres ordenaban y empezaban a preparar la cena. Me llamó la atención una figura a lo lejos, con el pelo oscuro recogido hacia atrás, caminando deprisa por la hierba hacia el bosque. Era una chica que reconocí del colegio, Katie. Éramos buenos amigos, pero no había venido a mi fiesta, a pesar de estar invitada. En realidad, no era una sorpresa. Todo el mundo sabía que le costaba llevarse bien con otros niños. Yo tenía muchos amigos, pero a menudo parecía que ella era la única. La observé hasta que desapareció entre los árboles. ¿A dónde iba sola? No había nada más que colinas y bosques. «Mamá, regreso en 1 hora. Iré a ver a Katie». Salí corriendo antes de que pudieran detenerme. Atravesé la verja y corrí por la hierba. En pocos minutos la alcancé. Katie miró por encima del hombro cuando me oyó llegar. Me vio, pero siguió andando. «Vete, Kieran. Déjame en paz». «No puedo dejarte ir sola», respondí, con la voz llena de la confianza de la juventud. No podía imaginar que alguien no quisiera mi compañía. «¿A dónde vamos?», pregunté, trotando a su lado. «A ningún sitio. O bueno, a cualquiera, mientras sea lejos de aquí». Fue entonces cuando vi que estaba herida. Se le estaba formando un moratón alrededor de un ojo. También tenía un corte profundo en el labio que intentaba que yo no viera. Tenía sangre en la manga y en el dorso de la mano, donde se la había limpiado. Sabía lo que había pasado. Su madre la había golpeado otra vez. O tal vez su padre. Era igual de probable que cualquiera de los dos lo hubiera hecho. No dije nada. Sabía por experiencia que a ella no le gustaba hablar de lo sucedido. Aún así, se me hinchaba el pecho por decir o hacer algo que pudiera ayudar. Era mi amiga, ¿no? Pero ¿qué podía hacer? La verdad es que no tenía ni idea. Pasé unos instantes de incómoda deliberación, mordiéndome el labio mientras seguía a su lado. Lo menos que podía hacer era quedarme con ella hasta que se calmara y luego acompañarla a casa. Así que nos fuimos en silencio. No me dirigía la palabra a pesar de mis esfuerzos por hablar con ella o sonreírle. Caminamos durante tanto tiempo que empecé a preocuparme por el regreso. Recuerdo que pensé que era extraño que no hubiéramos llegado a la playa. ¿En qué dirección íbamos? Nunca había pensado que el bosque fuera tan grande. También me parecía que íbamos cuesta abajo, lo cual no tenía sentido. Aún así, ella siguió adelante, con los ojos bajos y los brazos cruzados, y yo la acompañaba cada vez más nervioso. Los árboles se hacían más densos y los espacios entre ellos más oscuros. Levanté la vista para ver que el cielo estaba nublado y sentí que el aire se volvía frío. Katie no parecía haberse dado cuenta de nada de esto, o lo había hecho y no le importaba. Justo cuando estaba a punto de sugerir volver atrás, el bosque se hizo más delgado y vi un claro más adelante. Entramos juntos en él. Había un pozo de piedra en el centro, de 1,5 metros de alto por 5 de ancho. Detrás se alzaba una estatua de madera de un ángel con las alas extendidas, las manos cruzadas en oración y el rostro encapuchado mirando hacia abajo. Ambos nos habíamos detenido. Había tanta quietud y silencio que podía oírnos respirar.
En lo alto, las nubes pasaban, un océano gris que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¿Qué es este lugar? ¿Has estado aquí antes? No contestó, pero por sus ojos me di cuenta de que no. Nos acercamos y la hierba seca se rompió bajo nuestros pasos. Vi que las paredes del pozo estaban cubiertas de musgo y desgastadas por el tiempo. Había otros trozos de piedra vieja esparcidos a nuestro alrededor, restos semienterrados de alguna antigua ruina. El propio ángel estaba húmedo por la podredumbre y muy rajado. Muchas de las plumas talladas se habían caído de las alas y yacían en la hierba. Al parecer es un pozo de los deseos, dijo Katie, acercándose lentamente al borde. Tenía los ojos vidriosos y la voz apenas era un susurro. Intenté mirar dentro sin acercarme demasiado. ¿Tienes alguna moneda?, pregunté, forzando una sonrisa mientras hablaba. El lugar me asustaba y no quería demostrarlo. No había ningún rostro bajo la capucha de los ángeles, solo madera oscura, pero estaba seguro de que miraba hacia cualquier lado que me moviera. Katie había puesto las manos sobre la piedra, mirando hacia abajo en la oscuridad. La vi sacar una moneda del bolsillo y extender la mano sobre el pozo. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras, silenciosas pero claras. Quiero que mueran. Mis padres. Deseo que ambos estén muertos. Dejó caer la moneda. Una chispa de luz quedó atrapada en el metal al girar. Un trozo de cielo arrebatado en la oscuridad, arrastrado hacia abajo para desvanecerse en el silencio. Hubo una ráfaga de viento, una sensación como si nos hubiéramos sumergido en agua helada. Respiré entrecortadamente, temblando por el miedo que crecía en mí desde que habíamos llegado. Compartimos una mirada y luego nos dimos la vuelta y corrimos juntos, codo con codo, de vuelta por donde habíamos venido. El sol volvía a salir cuando regresamos, pero aún parecía que llevábamos horas fuera. Recuerdo que esperaba una bronca al llegar a casa, pero nadie dijo nada. Cuando entré por la puerta trasera, mi hermano seguía jugando con el computador y mis padres ordenando y preparando la cena. Miré el reloj y vi que había estado fuera menos de 30 minutos. ¿Había visto mal la hora? ¡Qué rápido! Lástima que Katie no haya podido venir hoy. ¿Está bien ella? Me miró como si supiera de los problemas de Katie. Todo el pueblo lo sabía, pero nada cambiaba. Sí, ella está bien. No le dije a nadie dónde había estado con Katie, lo que vimos y lo que se dijo. Ni en ese entonces, ni nunca. Bueno, hasta ahora. Katie se despertó esa noche alrededor de las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero ella podía sentir que algo andaba mal. Se sentó en la cama y miró hacia la puerta. Hubo un tirón en sus pensamientos, como una llamada, diciéndole que fuera a comprobar. Salió sigilosamente al pasillo y miró hacia abajo. Todas las puertas estaban cerradas. Bajó el primer escalón, escuchando. Se metería en un problema si sus padres la descubrieran fuera de la cama, pero no podía resistirse. Sabía que allí abajo había algo que tenía que ver. Todavía había una luz encendida en el salón, pero nada hacía ruido. Contuvo la respiración y abrió la puerta. El padre de Katie estaba sentado, inmóvil y gris, con los ojos abiertos y fijos. Su madre yacía inmóvil a su lado, boca abajo sobre la alfombra. Ambos llevaban horas muertos. Así fue como me contó que había sucedido. Hubo otras historias, pero nunca perdí el tiempo con ellas y tampoco lo hizo la policía. El periódico local dijo que habían sido 2 ataques al corazón. Katie fue recogida por su abuela, una fumadora empedernida de unos 60 años que solo la había visto una vez desde que nació. Nunca supe los detalles, pero hacía tiempo que los padres de Katie habían perdido el contacto con el resto de la familia. Aún así, era una señora amable que había hecho todo lo posible por la niña que ahora tenía a su cargo.
Su propia casa era muy pequeña, así que la puso en venta y se mudó con Katie hasta que encontraron un lugar adecuado. El pueblo se entrometió, observó y murmuró, desde las ancianas hasta mis amigos del colegio. No estaba bien, pero cualquiera que haya vivido en un pueblo pequeño sabe lo venenosos que pueden llegar a ser. No volví a ver a Katie en persona hasta hace unas semanas después. Su abuela no la había perdido de vista desde que llegó. Vino a comer y nos sentamos en el jardín. Mi madre nos trajo algo de beber y trató de no alborotar a mi amiga. Katie esperó a que mi madre no la oyera antes de hablar. Tenemos que volver. Una vez que estuvimos fuera de la vista de mi casa, empezamos nuestro camino hacia los árboles, tomando el mismo que habíamos usado la noche de mi cumpleaños. Caminamos durante casi una hora, pero no encontramos nada. Siempre acabábamos en la playa, tomásemos el camino que tomásemos. Katie quería seguir buscando. Estaba desesperada y yo entendía por qué. Pero no quería volver allí. Aquel lugar me había aterrorizado, pero no podía decirle que no. Así que buscamos una y otra vez sobre el mismo terreno hasta que ambos estuvimos sucios y exhaustos. Buscamos hasta que supimos que tendríamos problemas, e incluso entonces ella no quiso volver. Finalmente se rindió cuando el sol se estaba poniendo. Nos sentamos en una de las laderas con vistas a nuestras casas. Había estado llorando y yo no me había dado cuenta. No puedes contarle a nadie sobre el deseo que pedí. Miraba al suelo para ocultar su rostro, con un temblor en la voz. Por favor, Kieran, prométemelo. Nunca lo harás. Ni siquiera lo dudé. Te lo prometo. Puedo tocar este recuerdo solo ligeramente. Es algo delicado, frágil y perfecto. Un fantasma en el cristal. Nos veo sentados uno al lado del otro, con suaves nubes por encima y cálida hierba por debajo. Los únicos sonidos eran las olas lejanas, un susurro ondulante en el silencio de los atardeceres. Dos niños solos en las afueras de la ciudad, con las manos sucias y secretos, los ojos vivos a la luz del atardecer. En las semanas siguientes intenté olvidar aquel lugar, el ángel y el pozo. Por muy tentador que fuera el misterio, no podía negar que seguía teniendo miedo. Algunas cosas son mejor dejarlas en la oscuridad. Por desgracia, no sería tan fácil. 2 meses después de su muerte, la tumba del padre de Katie fue desenterrada y se llevaron el cuerpo. Esa misma noche su casa fue incendiada con su abuela dentro. Encontraron a Katie en la calle, sola, catatónica por el shock. Recuerdo aquella noche. Me despertó el ruido de los camiones de bomberos, con luces azules parpadeando a su paso. Me levanté y me acerqué a la ventana. Donde habría estado la casa de Katie, se veía la luz parpadeante del fuego. Detrás de mí, mi padre había entrado en la habitación sin que yo me diera cuenta. Me puso la mano en el hombro, pero ninguno de los dos habló. Solo miramos. Vi las siluetas de los bomberos. Vi llegar una ambulancia. La bestia rugió y el tejado se vino abajo, engullido por las llamas. Entonces mi padre me tomó en brazos, me apartó de la ventana y me abrazó como nunca lo había hecho antes, como si pudiera mantenerme a salvo de todo el dolor que aguardaba en el mundo. Nadie parecía saber la verdad de lo que había pasado ni por qué. Un velo de secretismo había caído rápidamente sobre los acontecimientos, lo cual era comprensible. La policía local, que nunca se había mostrado tan tímida a la hora de charlar, se mostró de repente silenciosa. En cuanto a Katie, fue acogida en un centro de asistencia social, ya que no le quedaba familia. Esto significaba que tenía que mudarse a la ciudad, ya que nuestro pequeño pueblo no tenía ni siquiera una oficina de correos. La gente no hablaba de otra cosa, aunque a mí me parecía que se preocupaban más por el drama que por la chica. De hecho, oía a la gente decir que estaba maldita. Lo decían como si fuera una broma, en voz baja, como si pudiera ser verdad y tuvieran miedo de afrontarlo.
Incluso mi madre, que siempre tuvo debilidad por Katie, empezó a hablar de ella como si fuera algo peligroso, como si la desgracia fuera contagiosa, como si la niña asustada, que había llegado llorando a nuestra puerta cuando su padre le rompió el brazo, estuviera mejor desaparecida, mejor olvidada. Recuerdo mirar los restos quemados de su casa de camino al colegio, ver el techo derrumbado sobre su dormitorio y preguntarme dónde dormía ahora mi amiga. Incluso meses después, a medida que el otoño se convertía en el invierno, la gente no podía evitar detenerse y mirar al pasar. Las ventanas tapiadas y las manchas negras dejadas por las llamas. La tragedia de todo aquello parecía arrastrar a toda la ciudad, algo que no podíamos dejar atrás. Me mantuve en contacto con Katie, a pesar de lo que la gente pensara o dijera. Mi padre tomaba las cartas que le escribía y se las enviaba por correo. Nunca lo dijo en voz alta, pero creo que admiraba la lealtad hacia mi amiga. Él y mi madre discutieron por ello más de una vez. Recuerdo que escuchaba desde mi habitación, con la oreja pegada a la puerta, cuando le oía decir a él: «Depende del chico, y no permitiré que nadie le diga lo contrario». No volví a ver a Katie cara a cara hasta que tuvimos más de 20 años. Volvió a nuestra ciudad y encontró trabajo. Alquiló un piso. Dijo que seguía sintiendo que este era su hogar. Me dijo que siempre había sido su plan volver. Conseguimos seguir siendo amigos, pero no era fácil encontrar tiempo para nosotros. Yo tenía estudios, un trabajo a tiempo parcial, familia y un grupo de amigos muy unido. Todos parecían recelosos de ella, sobre todo los que la recordaban. Con el paso del tiempo, Katie se construyó una vida, trabajando duro y aprovechando las oportunidades que se le presentaban. En pocos años empezó a estudiar Derecho en la universidad más cercana. Me alegré mucho por ella. Recuerdo que quedaba con ella cada pocos meses para tomar algo, y mis míseras actualizaciones de la vida palidecían en comparación con las suyas. Cuando tenía 23 años, iba en auto al aeropuerto con mi novia Hazel. Llevábamos unos años viviendo de forma intermitente, y en el último mes nos habíamos ido a vivir juntos. El conductor de carril contrario perdió el conocimiento al volante y dio un volantazo delante de nosotros. Ocurrió demasiado deprisa para pensar en ello. Solo fue una reacción de una fracción de segundo. Recuerdo la voz de Hazel. Estábamos hablando de las horas de vuelo. Luego vi al otro vehículo cruzarse con nosotros. Un destello del otro conductor, el impacto, luces y colores borrosos, él girando y volcando, y luego otro choque cuando nos detuvimos entre los árboles cercanos a la carretera. Cuando abrí los ojos, estábamos de pie, rodeados de vegetación. Oía a la gente gritar cerca. Tenía la cara mojada y había cristales rotos en mi ropa y en mi pelo. Vi la sangre esparcida por la ventana. Vi otros trocitos blancos en mi regazo. Eran dientes y partes de hueso, y nada de la sangre era mía. Cuando chocamos contra el último árbol, una rama atravesó la ventanilla del copiloto, golpeó la mandíbula de Hazel y la mató al instante. Lo intento, pero solo son palabras, ¿entiendes? Hay límites a lo que puedo transmitir en ellas. Arrepentimiento, culpa, dolor, pérdida. Todas esas cosas, y cómo me odio por sentirlas, cuando yo sobreviví y ella no. No puedo explicarlo. El funeral de Hazel fue el día más duro de mi vida. Nunca había vivido una tragedia. Toda mi familia y amigos estaban sanos y bien. Los padres de Katie fueron lo más cercano que había estado de la muerte. La gente me culpaba, lo sabía. No estaba bien, pero lo hicieron. Me había ido sin un rasguño. Nunca lo dijeron en voz alta, pero lo llevaban encima. Apestaban. Lo veía en sus ojos, en la forma en que se sostenían, en los silencios entre palabras. Mi padre y mi hermano me apoyaron en todo, pero no podían hacer mucho. No puedes proteger a alguien de todo el dolor del mundo, por mucho que lo abraces.
Después les dije que quería estar solo y aceptaron a regañadientes. Me emborraché y bebí hasta perder casi la conciencia. Al atardecer me puse un abrigo y salí a la noche. Era finales de otoño y llovía a cántaros, pero no me importaba. Sabía a dónde tenía que ir, al bosque de la costa, con una moneda en la mano. Buscaba una manera de arreglar las cosas, la única manera que se me ocurría. Recorrí el camino que Katie y yo habíamos hecho cuando teníamos 10 años, a través del bosque entre las colinas, con la cabeza agachada y envuelto en dolor, golpeado por el viento y la lluvia, desesperado, clamando en mi interior por una forma de arreglarlo. No me di cuenta cuando dejó de llover. Fueron los árboles los que llamaron mi atención, aquellas ramas esqueléticas. Me detuve. A la luz solo podía ver colinas, valles y bosques en todas las direcciones. Sí, este es el camino. Volví a bajar la cabeza y seguí caminando, hasta que los árboles se separaron por fin. Allí estaba delante de mí, después de tantos años. No había cambiado en todo este tiempo. El viejo pozo de piedra, los árboles, el ángel del rostro oculto. Me pareció distinguir las huellas de 2 niños en la tierra y las hojas. Pensé que estarías aquí. Me giré asustado para ver a Katie, respirando con dificultad, con las manos en las rodillas. Estaba empapada y se limpiaba el pelo de la cara. No podía dejarte solo. El mundo pareció congelarse por un momento. Una pausa en la que el dolor de la última semana se apoderó de mí. Entonces el dique se rompió y me tambaleé hacia adelante, derritiéndome en sus brazos. Toda la fuerza abandonó mi cuerpo y me hundí en el suelo llorando. Si alguna vez te has sentido así, lo entenderás. Cuando todo sale a la luz y no te importa lo que los demás vean u oigan. Sé por qué estás aquí, Kieran. No funcionará. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque lo intenté. Mi padre. Pedí un deseo aquí para traerlo de vuelta, meses después de que muriera. Pero no era él, Kieran. No fue mi padre a quien traje de vuelta. Ese presentimiento me despertó en mitad de la noche, como antes, el impulso de ir a la oscuridad y ver. Cuando bajé, estaba allí, en la casa, sentado donde él se había sentado. Carne putrefacta y ojos huecos. No tenía dientes. El estómago estaba hinchado. El olor casi me hizo vomitar. Ya había matado a mi abuela. Vi su cuerpo en el suelo. Entonces me vio. Me miró Kieran, con esos ojos vacíos. Intentó hablar, decir mi nombre. Cuando se levantó, entré en pánico y me encerré en la habitación de mi abuela. Intentaba entrar por la puerta. Sabía que tenía que arreglarlo. Tenía que arreglar lo que había hecho. Así que usé un mechero de su habitación para encender la casa y luego salí por la ventana. Volví a la puerta principal y la cerré por dentro. No supe qué decirle. Sentado en el frío suelo polvoriento, su confesión me había aclarado la cabeza. No sé cómo funciona este lugar. No siempre está aquí. Tienes que desear algo, desearlo más que nada en el mundo. Tiene que ser al atardecer. No puedes mirar hacia dónde vas. Tienes que mantener la cabeza agachada. No sé todo lo que puedes desear, solo algunas de las cosas que no puedes. No puedes volver el tiempo atrás o hacer algo de la nada. No puedes Hizo una pausa mirando a través de los árboles. No puedes cambiarte a ti mismo. ¿Cuántas veces lo has intentado hasta ahora? No lo sé, tal vez media docena antes de la noche del incendio. Yo era una niña, sola, con el peso de esas cosas. Era difícil mantenerse alejada. Siento no habértelo dicho antes, Kieran. Solo quería hacer las cosas bien. Pensé en ella en ese momento, una niña de 10 años, con la vida escapándosele entre los dedos. No tenía ni idea de cómo debía de haber sido eso.
Sé lo que te duele, lo sé mejor que nadie, pero este no es el camino. No quieres eso para ella, lo que le pasó a mi padre. No era un buen hombre, pero no se merecía eso. Lo que le hice. Froté una pluma caída en mis dedos. La suave madera se rompió en mis manos. Sabía que tenía razón. Este lugar es maligno, Kieran. Ambos lo sabemos. Una trampa para almas desesperadas. Cuando volví a este pueblo no sabía si podría encontrarlo de nuevo. Pero ahora que lo he hecho, sé que debería ser destruido. Deberíamos destruirlo y no volver jamás, para que nadie más pueda ser envenenado por él. Así que lo hicimos. Rompimos el pozo en pedazos y dejamos caer las piedras en la oscuridad, sin que ninguna hiciera ruido. Una vez hecho esto, cubrimos el agujero con cientos de ramas rotas arrancadas de los árboles. Debimos de tardar horas. Por último, empujamos la estatua. Tuvimos que hacerlo los dos, meciéndola de un lado a otro hasta que finalmente se inclinó. Se rompió en pedazos al chocar contra el suelo, cada uno de los cuales rodó por el polvo. No miramos atrás, nos fuimos en silencio. Cuando llegamos a casa nos separamos sin decir palabra. Tuve pesadillas durante meses después, algo que nunca había sufrido antes. Me despertaba gritando pidiendo ayuda, sin saber quién era ni dónde estaba. Las cosas que vi en esos sueños nunca me han abandonado. Una chica sin rostro flotando en un océano sin fondo, con el cuerpo tatuado con palabras y símbolos negros. Hay manos justo debajo de la superficie. Miles, millones de toneladas hacia ella. No vi a Katie a menudo en los meses siguientes. No era culpa suya, pero me traía demasiados recuerdos difíciles. Me fui a la ciudad durante varios años, pero nunca pude asentarme. Una mañana me desperté, simplemente sabiendo que tenía que volver a casa. Tenía que estar con mi familia y mis amigos. La boda de mi hermano no se celebró mucho después de mi regreso. Esa noche vi a Katie en la recepción, sentada sola en la escalinata, con champán en una mano y un cigarrillo en la otra. A pesar de su éxito, no se le daba muy bien hacer amigos. Se giró para verme mientras caminaba hacia ella. Hacía años que no hablábamos, pero sonrió y me tomó de la mano para que le ayudara a levantarse. Entonces estábamos cara a cara, solos en la noche iluminada por la luna. El sonido de la música y el baile en el interior parecían desvanecerse hasta que solo quedábamos nosotros. Nos besamos, envueltos en la noche. Mi vida cambió en ese momento, encontrando algo que nunca supe que necesitaba. Pasamos la noche juntos, y luego otra. Se mudó a mi apartamento al mes siguiente y nos comprometimos en las semanas siguientes. Nadie más la aprobaba, pero no me importaba. Nunca nos habíamos dejado ir, no realmente. Incluso cuando el mundo no la quería, yo sí lo hice. Creí que había aprendido una lección, para darte cuenta de lo que tienes y mantenerlo cerca. Todo el mundo tiene esperanzas y miedos. Todo el mundo tiene sus deseos y sus demonios. ¿Oyes ahora los tuyos? ¿Escuchas lo que te dicen? Algunos pueden darte esperanza e impulsarte a seguir adelante. Otros te llenan el corazón de cosas que has perdido o que nunca tendrás. El truco está en saber cuáles son. Necesito volver a saltarme años, tantos que me hacen sentir viejo al escribirlo. El mundo ha empezado a parecerme menos profundo a medida que envejezco, más pequeño, más estrecho. Creo que hay menos color. Katie tuvo una carrera maravillosa. Tuvimos juntos una casa preciosa y una buena vida. Era su marido, aunque a veces me pregunto, ¿qué más? En algún momento perdí la ambición y el empuje. Me llevé mucho tiempo sintiéndome incómodo, y fue creciendo bajo la superficie de nuestras vidas. Hasta que una noche no podía quitármelo de encima. No podía apartar mis pensamientos. Me senté mirando la puerta, con un presentimiento en el pecho.
algo que me decía que fuera a revisar. Katie me había dicho que iba a encontrarse con una amiga por unas horas. Lo hacía a menudo y yo nunca le había dado importancia. Era el atardecer. En el horizonte se veían grandes nubes procedentes del océano. Seguí sus pasos en el barro, aunque no lo necesitaba. Sabía a dónde iba, impulsado por el miedo como un fuego en la noche. Seguí caminando, con la cabeza agachada. Lo vi delante de mí. El pozo y la estatua estaban allí, igual que cuando los vi por primera vez. Había un sendero en la hierba seca. Katie estaba allí. Estaba sentada en el borde del pozo, mirando hacia la oscuridad. Sabía que al final lo descubrirías. Ahora que había llegado, no sabía qué decir. No podía parar. No podía dejar de intentar mejorar las cosas, pero cometía errores que no podía arreglar. Era como un fuego que no podía apagar. Me quedé allí en el polvo, escuchando la verdad que ya sabía. No había giros, ni trucos, ni males ocultos. Obtuve exactamente lo que deseaba siempre, y eso me devoró. Ahora nada está bien, nada está limpio. Todo lo que me queda está envenenado. Estoy vacía. ¿No lo ves, Kieran? Todo lo que tengo no vale nada. Me miró a los ojos y pude verlo. Por fin, todos los años de mentiras y miedo. Nunca pude arreglar mis errores por más que lo intenté. Deseaba que mi padre volviera a casa. Deseé que la gente se fijara en mí, que se preocupara por mí. Pero todo lo que hice fue hacer que me odiaran. Deseé... Se le quebró la voz. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y cayeron en la oscuridad. Tantos deseos de cosas que quería acabaron haciendo daño a la gente. Yo te quería a ti. Siempre te quise. Así que deseé que me quisieras. Pero no es real, ¿verdad? Porque nunca tuviste elección. Así que no eres realmente tú. Y ahora nunca podrás ser real. Y eso también es culpa mía. No me miró. Ni siquiera abrió los ojos. Se dejó ir hacia adelante y desapareció en el silencio de la noche. Debería haberla detenido. Lo pensé en ese entonces y lo pienso ahora. Así fue como terminó. Ahora añoro algo perdido. No hay respuestas en este dolor. No hay verdad que encontrar. Es solo otra pieza rota de muchas. Cierro los ojos y aquí está. Mentiras y miedo. ¿Qué parte de mi vida era mía? ¿Qué decisiones me impusieron los deseos de ella? ¿No tuve elección en la mujer que amaba? Si no puedo confiar en mí mismo, ¿qué me queda? ¿Qué me queda para creer? Sé que no necesitaba pedir ese deseo. No necesitaba pedir algo que ya era suyo. Todo lo que tenía que hacer era decírmelo. Porque siempre la he querido y siempre la amaré. Sea lo que sea después de esta vida, sé que ella todavía me necesita. Así que sé lo que tengo que hacer. No puedo dejarla ir sola. Y recuerden que